El fuego. Pocos símbolos son tan potentes y a la vez tan contradictorios. Totalmente. Puede ser la calidad de un hogar o la furia de un incendio. Es creación y es destrucción. Y creo que en ninguna parte es esta dualidad más intensa que en la tradición bíblica. Ujú. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de la idea del fuego del altar, basándonos en un texto de Johnny M. Soriano. Un texto muy interesante, por cierto. Mucho. Y nuestra misión es entender cómo es posible que una sola imagen, el fuego, pueda ser al mismo tiempo el símbolo de la aceptación divina y a la vez el de un juicio fulminante. Vale, vamos a desgranar esto. Claro. Y creo que la clave desde el principio es entender que no hablamos solo de un elemento físico, como una llama y ya está. No, claro. El análisis que vamos a seguir lo presenta como un concepto teológico que recorre toda la narrativa bíblica y conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo de una forma muy cohesionada. Ujú. Y todo el misterio de esa dualidad que mencionas, esa capacidad de dar vida y de quitarla, reside en una sola pregunta. ¿De dónde viene ese fuego? Pues empecemos por ahí entonces, porque la idea más potente con la que arranca este análisis es esa precisamente. En los momentos más cruciales, el fuego del altar no era un fuego cualquiera. No. No lo encendió un sacerdote frotando dos palos. Era Dios mismo quien lo iniciaba. Era, por así decirlo, la firma divina. Una firma inequívoca. Era la prueba definitiva de que la ofrenda, el lugar y la persona eran aceptados. No había lugar a dudas. Y tenemos ejemplos espectaculares. El más cinematográfico, sin duda, es el de Elías en el Monte Carmelo, Brutal. cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Es una escena de tensión máxima. Después de que ellos fracasan, Elías prepara su altar, lo empapa todo en agua para hacerlo imposible, y entonces ora. Sí. Y el texto dice que el fuego de Dios no solo consumió la ofrenda, sino la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. Fue una demostración de poder abrumadora. Y no es un caso aislado, que es lo interesante. El análisis nos recuerda que este patrón se repite en momentos fundacionales. Cierto, ocurre en la consagración de Aarón como primer sacerdote y vuelve a pasar en la dedicación del Templo de Salomón. Se establece un patrón muy claro. Cuando Dios aprueba algo de forma inaugural y definitiva, lo sella con fuego del cielo. Es su forma de decir, esto empieza aquí. Y empieza bajo mis términos. Exacto. Me gusta esa idea de momentos fundacionales. No es un milagro para el día a día, sino un sello de inicio. Exacto. Y lo fascinante es que el análisis sitúa este fuego divino junto a otros dos elementos que también eran exclusivos para el culto. Ah, había más. Sí, eran cosas que no se podían replicar, estaba prohibido usarlas para fines cotidianos. El primero era el aceite de la unción, con una fórmula sagrada. ¿Vale? El segundo era el incienso aromático, también con una receta única. Y el tercero era, precisamente, este fuego para el sacrificio. O sea que formaba parte de lo que podríamos llamar un kit de santidad de uso exclusivo. Esa es una buena forma de verlo. No podías usar el aceite para cocinar ni el incienso para la casa. Para nada. Esta exclusividad subraya la santidad del acto. Demuestra que la relación con Dios no es algo que los humanos puedan iniciar o definir a su antojo. La iniciativa siempre parte de Él. Claro. Ese fuego divino no era una simple hoguera. Era una manifestación directa de su presencia, de su aprobación. El fuego era la garantía de esa relación. Entendido. Dios inicia el fuego, establece la relación. Pero ¿y luego qué? ¿Se apaga y esperan a que caiga otro rayo la semana siguiente? No. ¿O la responsabilidad cambia de manos? Ahí está el giro clave. Una vez que Dios enciende el fuego, la responsabilidad pasa a los humanos. Su trabajo a partir de ese momento es mantenerlo vivo. Ah. Hay una orden muy clara en Levítico que dice: el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. La intervención divina es el inicio, pero la perseverancia humana es el mantenimiento. Es fascinante que esa misma imagen, siglos después, la use el apóstol Pablo. No le dice a Timoteo, estudia más, sino, aviva el fuego del don que está en ti. La metáfora es la misma. Implica que el don, el inicio, es divino, pero la apatía o el descuido pueden apagarlo. La responsabilidad de mantenerlo ardiendo
sigue siendo humana. Exacto. Y eso transforma la fe de algo que simplemente tienes a algo que activamente cuidas. El fuego necesita oxígeno, necesita combustible. Necesita que lo alimentes. Pues la vida espiritual igual. Necesita ser alimentada activamente o corre el riesgo de extinguirse. No es una posesión, es una responsabilidad. Vale, si esa es la norma, cuidar el fuego divino, entonces la historia de Nadab y Abiú es un shock total. El contraste es brutal. Uf, ¿Cómo puede el mismo símbolo de gracia convertirse en un instante en un arma de ejecución? esa es la tensión central que explora el análisis y nos lleva directos al concepto del fuego extraño. Una de las escenas más terribles del Antiguo Testamento, diría yo. Sin duda, y ocurre justo en el capítulo siguiente, en Levítico 10. Justo después de que su padre, Aarón, fuera consagrado con ese fuego espectacular del cielo, en el momento de máxima gloria. Precisamente, la gloria divina se acaba de manifestar. Y en ese contexto, sus dos hijos, Nadab y Abiú, cogen sus incensarios y, dice el texto, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Y la consecuencia? Inmediata y pavorosa. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron. Pero espera un momento. Fuego extraño. A oídos modernos suena a, no sé, a una falta administrativa, un error de protocolo. Sí, suena a poco. Usaron un tipo de leña diferente, lo encendieron ellos mismos. La reacción divina parece increíblemente desproporcionada. ¿Por qué un castigo tan extremo? Es la pregunta clave. La interpretación que se desprende del análisis es que no fue un simple error técnico, fue un acto de soberbia. Ocurrió en el momento fundacional del sacerdocio. Fue como decir, conocemos tus reglas, las acabas de establecer con fuego del cielo, pero nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera. Ujú. La fuente lo interpreta como un acto de iniciativa propia en un terreno donde la iniciativa solo le correspondía a Dios. El precedente que se sentó fue que la santidad de Dios y sus instrucciones no son negociables. O sea que no es un detalle menor. Para nada. Es una usurpación del acto sagrado. Qué silencio debió caer en ese momento. Imagina ser Aarón. Un minuto antes estás en la cima del mundo, consagrado por Dios. Al minuto siguiente, tus dos hijos yacen muertos a tus pies. Durísimo. Consumidos por el mismo fuego sagrado que te validó. El mensaje es brutal. Y de hecho, el texto que analizamos lo compara con otros juicios divinos que ocurren justo al inicio de una nueva etapa, para sentar un precedente imborrable. ¿Cómo cuáles? Pues lo pone al nivel de la destrucción de Sodoma y Gomorra al principio de la historia del pueblo o del caso de Ananías y Safira en Hechos que mueren por mentir justo al inicio de la Iglesia. Vale, son juicios que establecen la seriedad del pacto desde el primer minuto. Exacto. Así que tenemos este doble filo constante. El fuego, que acepta la ofrenda de Aarón, es el mismo que ejecuta a sus hijos. Es gracia y es juicio, todo en uno. Calienta y purifica, pero también consume y arrasa. Esa dualidad nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Cómo se manifiesta esa sacada del juicio en un sentido más general? El análisis nos lleva a referencias sobre lo que llama el fuego del juicio, que no siempre es un fuego literal, que consume, ¿verdad? No, a menudo actúa como un agente purificador y sobre todo revelador. Como un detector de la verdad, por así decirlo. Algo que quema lo falso y deja solo lo auténtico. Exactamente, esa es la idea. Se menciona la predicación de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Ah, sí. Juan dice que el que vendrá después de él bautizará en Espíritu Santo y fuego, y que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Claro. El fuego aquí es un elemento de separación. Distingue lo valioso, el trigo, de lo inútil, la paja. Revela la esencia. Y esa idea de un fuego que prueba la calidad de las cosas también aparece en otros lugares, ¿no? Sí, quizás la explicación más detallada está en la primera carta a los Corintios. Allí Pablo habla de cómo las obras de cada persona serán probadas. Dice que la obra de cada uno por el fuego será revelada. La imagen del constructor. Esa es. Si has construido con materiales sólidos, oro, plata, la obra resiste el fuego. Si has usado madera, heno, paja, se quema. El fuego no castiga a la persona, sino que revela la calidad de su trabajo. Y añade un matiz muy interesante. Dice que, aunque la obra se queme, la persona será salva, aunque así como por fuego. Me imagino a alguien escapando de una casa en llamas con lo opuesto. Se salva, pero pierde todo lo que había construido.
Es una imagen de purificación muy potente y dolorosa. Totalmente. El fuego revela la verdad de nuestras obras, lo que tiene valor eterno y lo que es simplemente temporal, combustible. Y supongo que aquí es donde todas estas ideas, aceptación, responsabilidad, juicio, purificación, convergen. ¿Cómo conecta el análisis todo esto con el núcleo del mensaje cristiano? Exacto. Este es el clímax teológico del texto. Conecta todo con lo que llama el fuego sobre el altar de la cruz. ¿Vale? En esta visión, Cristo es el Cordero inmolado, el sacrificio definitivo. El sufrimiento que padece en la cruz se interpreta como el fuego del juicio divino que cae sobre él. Ajá. Pero, paradójicamente, al absorber él ese fuego de juicio, lo que emana de ese acto es el fuego de la gracia y la aceptación para los demás. El fuego del juicio y el de la gracia se encuentran. Y se resuelven en un solo evento. Eso es. Entiendo. Pero me queda una pieza del puzzle. He leído que en el tabernáculo y luego en el templo no había uno, sino 2 altares. ¿Cómo encaja eso aquí? Esa es la conexión final que presenta el análisis y es la más sutil y, para mí, la más bella. Efectivamente, había 2 altares. A ver. El primero era el altar del holocausto o del sacrificio. Estaba en el atrio exterior, a la vista de todos. Allí ardía continuamente el fuego divino original. Ok, ese es el altar del fuego del que hemos estado hablando. ¿Y el segundo? El segundo era el altar del incienso. Estaba dentro del lugar santo, más cerca de la presencia de Dios. Y el incienso simbolizaba las oraciones, ¿no? Exacto, la adoración del pueblo elevándose hacia Dios. Pero aquí está el detalle crucial que une todo. Los sacerdotes tenían una orden explícita. Para encender el incienso en ese altar interior, no podían usar un fuego cualquiera. Tenían prohibido crear uno nuevo. Debían tomar brasas del primer altar, del altar del sacrificio, y llevarlas dentro para quemar el incienso. O sea que el fuego de la adoración debía provenir obligatoriamente del fuego del sacrificio. No puede haber uno sin el otro. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido a la perfección. Esa es la lógica teológica que se presenta. La adoración, las oraciones, la alabanza, el incienso, solo son aceptables si se encienden sobre la base del sacrificio que Él ya ha aceptado. No hay acceso a la presencia de Dios sin pasar primero por el altar del sacrificio. Una cosa alimenta a la otra. Y la analogía cristiana que se extrae de ahí es Directa. directa. En esta interpretación, nuestras oraciones, nuestra alabanza, todo es como ese incienso, y solo puede ser aceptado por Dios gracias al fuego del sacrificio de Cristo en la cruz. Las brasas de ese acto son las que dan validez a nuestra adoración. Qué potente. El texto lo resume de una forma muy poética. Tomamos de aquellas brasas reverentemente y ofrecemos en gratitud alabanza y júbilo, incienso. Nuestra relación con Dios se fundamenta enteramente sobre ese fuego original del sacrificio. Es un recorrido increíble. Hemos pasado de un fuego físico que cae del cielo a un símbolo de la aceptación de Dios, de ahí a una advertencia sobre la responsabilidad humana y el peligro de la adoración egocéntrica. Luego lo vimos como una metáfora del juicio que purifica y revela la verdad. Y finalmente, como la imagen central que une el sacrificio y la adoración en el corazón de la teología cristiana. Y el análisis nos deja con una última imagen, una frase provocadora del Evangelio de Marcos para que la sigamos, masticando. Venga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Es una afirmación enigmática, casi un acertijo, que une 2 elementos potentísimos, la sal que preserva de la corrupción y el fuego que purifica. Ser salado con fuego. Es una combinación muy intensa. Muy intensa. Y la pregunta con la que nos deja el material que hemos explorado es esa, una para la reflexión personal. ¿Qué podría significar en la propia vida o en las propias obras ser salado con fuego? Claro. ¿Qué es aquello que en nosotros este proceso preserva y purifica como la sal? Y por otro lado, ¿qué es aquello que inevitablemente se consume y se quema por ser simple paja?